que es el uso clínico de los datos de laboratorio. Y quiero abordar un tema más bien corto porque queremos dejar un poco más de espacio para tratar el tema de las pruebas de COVID, que lo tiene preparado Denise, pero yo voy a estar también aquí presente para tratar de subsanar las inquietudes que ustedes tengan, las preguntas que puedan ir surgiendo, ¿no? Entonces, esta última parte tiene que ver con el uso de la medicina basada en las evidencias en todo esto que hemos visto de la interpretación de las pruebas de laboratorio, si realmente qué significado tiene el hacer uso de la evidencia científica con el fin de hacer una interpretación, primero, una solicitud adecuada y una interpretación adecuada. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir la pantalla en este momento con la presentación. Entonces, como les decía, de nuestro curso de interpretación clínica de análisis de laboratorio, estamos en el módulo 3, que es el uso clínico de los datos de laboratorio, y específicamente en este tema que está indicado, que es el enfoque basado en la evidencia, ¿no? Es lo que conocemos como la medicina basada en la evidencia, pero ahora le vamos a dar un poquito más de especificidad refiriéndonos a lo que es medicina de laboratorio basada en la evidencia. Entonces, precisamente esto de medicina de laboratorio basada en la evidencia me ha permitido poner ahí las siglas en inglés, porque así es como se le conoce a esta parte, a esta utilización de la evidencia científica en el laboratorio. Significa la elección de las mejores experiencias científicas en las que se centran tanto la clínica cuanto en la evaluación de los resultados del laboratorio. Es decir, va a ser un elemento, una herramienta para hacer precisamente esta concatenación entre las dos cosas. Y por otro lado, este concepto que resulta de particular importancia e interés, que es el proceso de transferencia de la información obtenida en las investigaciones hacia el uso clínico. Hace unos pocos años se acuñó este término que creo que ni siquiera todavía existe en el diccionario de la lengua española, que es el de medicina traslacional. De hecho, ahora ya se hacen incluso congresos, seminarios acerca de lo que es la medicina traslacional y se refiere precisamente a esta puesta en práctica de todo lo que en los proyectos de investigación se consigue como resultados para que no queden solamente como una publicación a la que muy pocos acceden y de la que muy pocos hacen uso, sino que darle precisamente un sentido práctico, es decir, darle un sentido pragmático hacia todos esos datos y conclusiones y discusiones obtenidas de la investigación para ser aplicadas directamente en la clínica. Todo inició realmente hace varias décadas cuando este médico salubrista de origen británico, Archie Cochrane, tuvo la visión para utilizar precisamente los datos de las investigaciones científicas en el campo, es decir, directamente en la atención médica. Él como salubrista tenía mucho la inquietud acerca del uso de recursos dentro de los servicios de salud. Entonces buscaba siempre la forma de hacer más eficiente el uso de todo lo que involucra la atención médica, de todos esos recursos. Así que su primera publicación en el tema, el nombre en inglés, pero traducido al español, es efectividad y eficiencia aplicados a un sistema de salud. Entonces, él lo que se dio cuenta es que al utilizar la evidencia científica en el día a día de la atención de salud, realmente se iba a lograr disminuir los costos, que era una preocupación grande porque ya en esa época se empezaba con toda esta corriente, yo diría esta vorágine que tienen los sistemas de salud, los servicios de salud en los Estados Unidos. Él pasó a trabajar en los Estados Unidos de ser un estilo de hacer salud extremadamente consumista, ¿no es cierto? Lo cual eleva grandemente los costos. Entonces, como les decía, él lo que hizo fue recoger esos datos y demostrar que al hacer uso de la evidencia científica, en realidad había el impacto, por supuesto, sobre el paciente, que es el interés primordial que tenemos siempre en nuestra atención de salud, pero al mismo tiempo iba a tener un impacto decisivo sobre la contención de costos en el sistema. Así que fue un visionario de lo que posteriormente se conoció como la medicina basada en la evidencia, es decir, de tomar todas las decisiones teniendo como preámbulo estos descubrimientos científicos y su sistematización.
y por lo tanto sentó las bases para lo que ahora conocemos como la colaboración Cochrane, ¿no? Ahora esta es una organización gigantesca en la que participan miles de médicos alrededor del mundo. De acuerdo a la información que se tiene de esta organización, más de 90 países están involucrados ahí, con miles, si no me equivoco, algo así como 15,000 médicos que están y científicos que están alrededor del análisis de toda la información científica con miras a obtener los mejores resultados y las conclusiones. En estos tres puntos es en donde se basan las acciones de la medicina de laboratorio basada en la evidencia. Entonces, tomándole como pasos, podríamos decir, tenemos que empezar siempre con una revisión sistemática de la literatura médica, pero tenemos que irnos siempre hacia estudios rigurosos y significativos, es decir, que incluso tengan el menor sesgo posible, que no tengan conflictos de intereses, que sean publicados en revistas de alto impacto. Entonces, todo eso nos hace ver que estamos ante un estudio de calidad. En segundo lugar, la evidencia se convierte en acción, que es lo que les había mencionado hace un momentito acerca de la medicina translacional. En cuanto a los tratamientos, a guías de uso clínico y a los algoritmos que se van planteando para diferentes situaciones clínicas. Y en tercer lugar, hacer una revisión continua, es decir, una actualización de la actividad clínica. Algunos estudios nos dicen que los médicos deberíamos tener una suscripción a al menos de 6 a 8 revistas, ¿no? Y que deberíamos revisar al menos diariamente de 2 a 3 de esos artículos científicos con miras a obtener una pobre actualización de la rama que nos interesa, de la especialidad médica que nos interesa, lo cual realmente es un reto, ¿no? A veces el tiempo no nos permite, el tiempo que estamos con nuestros pacientes, en la docencia, en las actividades de investigación, a veces no nos permiten hacer toda esa actividad, pero está la vorágine, está la magnitud de las publicaciones científicas que se emiten diariamente alrededor del mundo, que realmente lo que alcanzamos a leer es una mínima parte, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que irnos acostumbrando a hacer más bien una revisión sistemática. Ahora, precisamente en medio de la pandemia, estamos viviendo una época, pero que no se ha dado, creo que nunca en la historia de la medicina, ¿no? El número de artículos publicados alrededor del tema del SARS-CoV-2 y de COVID realmente supera grandísimamente a todo lo que se había publicado posiblemente en los últimos 10 años, ¿no? Es tal la cantidad de información que es obtenido de tipo microbiológico, inmunológico, clínico, farmacológico, epidemiológico, de salud pública, de salud mental, sociológicos, antropológicos, que realmente es una cuestión interminable. Entonces, lo que les decía es que debemos siempre tender a, perdón, investigar las mejores evidencias científicas posibles, ¿no? Entonces, claro, siempre tenemos recomendaciones, ¿no? Aquí les he puesto, por ejemplo, una de uso general para la medicina, que es el British Medical Journal, en su parte concreta, que es la de evidencia clínica, ¿no? Pero como estas podríamos mencionar muchísimas más, la revista de Lancet, la del New England Journal y así por el estilo. Mientras tanto que tenemos también páginas importantes referidas a la medicina de laboratorio. Una de las que hacemos uso diario en el laboratorio son las guías que emite este Instituto de Estándares en la Clínica y en el Laboratorio, la CLSI, como le conocemos, ¿no? Es una página de uso diario, lamentablemente sus guías tienen un costo, ¿no? Pero a veces esto resulta más bien en una inversión, ¿no? Como habíamos comentado en una de las charlas anteriores, siempre en todas estas cosas tenemos que medir el costo-beneficio, ¿no? Otra posibilidad es la Asociación Americana de Química Clínica, que también está permanentemente publicando artículos de actualidad en diferentes ramas referidas a las ciencias de laboratorio clínico. Y la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, igualmente, ¿no? Ellos hacen incluso una clasificación de qué es lo que se considera un estudio bioquímico, porque a veces pensamos en estudio bioquímico solamente en las pruebas de rutina, pero realmente son varias ramas de las ciencias de laboratorio clínico, donde está la biología molecular, la bioquímica en sí misma, la citología,
porque todas de alguna forma tienen correlación, la genética también, correlación con lo que significa el avance bioquímico, ¿no? Entonces, por eso es que se publican acá en esta organización que es de química clínica específicamente. Entonces, para investigar las mejores evidencias científicas posibles y echar mano de todas estas páginas y otras tantas más que existen, debemos también plantearnos estas 4 preguntas. Primero, ¿en dónde buscar la información que tenga un peso de evidencia? Segunda, ¿cuáles son los datos recopilados para nosotros verificar si es que realmente estos se ajustan a nuestra necesidad del momento? Tercero, ¿cuál es su nivel de validez? Entonces, claro, a veces cometemos el error de leernos solamente por apuro el abstract del artículo, cuando estamos dejando de lado ciertos elementos, especialmente desde el punto de vista estadístico, que son fundamentales para entender la validez del artículo, ¿no? Cierto es que al no alcanzar a leer todo lo que llega a nuestras manos o a nuestras pantallas, a veces nos limitamos a leer el abstract para ver si es que realmente es un tema que nos incumbe o que, del cual tenemos interés. Pero cuando ya llegamos a un artículo del que realmente vamos a tomar nota para nuestras decisiones, para nuestras presentaciones, en fin, ahí tenemos que verificar qué universos se ha tomado, qué muestra se ha calculado, cómo se ha hecho el análisis de datos, qué validez tienen las conclusiones, las recomendaciones y sobre todo cómo se hace una discusión bien organizada y ahí podemos darnos cuenta de la validez, entre otras cosas, del artículo, ¿no? Y cuarto, nuevamente vuelvo a repetir, ¿cuál es su nivel de capacidad de aplicación? Es decir, ¿es solamente una publicación con miras a que quede una de las grandes revistas a nivel mundial para que sea admirada por todo el mundo? ¿O es que realmente eso va a ser de utilidad para nuestros pacientes? Por ahí me encontré este gráfico que dice taladrando por la mejor información, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que la utilidad de la información que tienen las diferentes bases de datos va aumentando conforme subimos en esta pirámide, ¿no? Eso no quiere decir que los de abajo sean de mala calidad. Fíjense aquí que se encuentra Medline, UpToDate, ¿no es cierto? Y todas estas bases de datos que son importantes, Dynamed, ¿no? Y en la punta de la pirámide se encuentra precisamente el British Medical Journal con su evidencia clínica, que porque está enfocado directamente hacia la terapia, ¿no es cierto? A lo mejor lo que buscamos nosotros como diagnóstico puede ser que está acá. Entonces aquí tenemos a una persona que está taladrando precisamente, está buscando el origen de todo esto, ¿no? A veces acá tenemos la aplicación directa, pero en las ciencias básicas que pueden estar más abajo en la pirámide, también podemos encontrar cierta validez, ¿no? Entonces aquí fíjense cómo la utilidad de esto se calcula con esto, ¿no? La relevancia, multiplicado por la validez del estudio, dividido para el trabajo que implica, ¿no? Y aquí podemos encontrar varios de estos elementos como están representados acá para nosotros poder irles dando la validez que se merece. Una de las formas de hacer uso de toda esta evidencia científica ya para tomar decisiones diagnósticas con nuestro paciente, y en este caso específico, decisiones diagnósticas de laboratorio, es la adaptación de un esquema lógico que se conoce por sus siglas en inglés como el esquema PICO, que en este caso está adaptado para la formulación de preguntas al laboratorio. Cuando nosotros hacemos un pedido de examen, lo que estamos haciendo es una pregunta al laboratorio y el laboratorio con su resultado nos está enviando la respuesta, ¿no? Entonces se denomina PICO porque intervienen estos 4 elementos acá, como son las siglas en inglés. Entonces el último, el outcome, que es el resultado, es el que le da la última letra acá, ¿no? Pero en español, entonces, en primer lugar, tenemos al paciente, ¿no es cierto?, que es el punto de partida y que incluye a cada paciente en particular y a otros pacientes que se encuentran en similar condición. Porque cuando nos ponemos a ver eso, entonces vamos a ir tomando la decisión del pedido que le vamos a hacer al laboratorio. Entonces tenemos acá el paciente o población objeto de la pregunta que vamos a estructurar. En segundo lugar, intervención, es decir, la prueba diagnóstica de acuerdo con su rendimiento analítico y sus características, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es solicitar la prueba diagnóstica y con base en todos estos criterios y estas definiciones, estos conceptos, mejor dicho, que hemos
ido revisando a lo largo de todas estas charlas, podemos darnos cuenta de la validez que tiene la prueba para ser aplicada en esa enfermedad o en esa situación específica en la que nosotros queremos intervenir. Y por eso es que hablamos acá de rendimiento analítico, también tendríamos que hablar del rendimiento diagnóstico de la prueba y todas sus características de sensibilidad, de especificidad. En tercer lugar, la C del esquema PICO significa comparador, es decir, comparar los resultados de la prueba cómo se ha hecho la comparación de los resultados que hemos obtenido con el estándar de referencia o con la estrategia diagnóstica de referencia con sensibilidad y especificidad conocidas, ¿no es cierto? Como obviamente las pruebas de referencia generalmente están con una sensibilidad y especificidad casi del 100%, entonces eso nos sirve para hacer una comparación de esa validez. Y en cuarto lugar, outcome es el resultado, ¿no? Es decir, los efectos clínicos, tanto diagnósticos, pronósticos y terapéuticos, tendientes a conducir la mejora del paciente y la reducción de costos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este es el resultado de la comparación, como dice aquí, es decir, de la decisión clínica tomada a partir del resultado de la prueba que habíamos solicitado por acá. Y finalmente, bueno, este es el punto clave de la medicina de laboratorio basada en la evidencia. La evidencia científica nos permite estructurar de mejor manera la pregunta clínica que nos vamos a hacer y de la pregunta que le vamos a emitir al laboratorio a través de nuestra solicitud de pruebas. Con ese resultado, pasamos al siguiente punto, que es la decisión que vamos a tomar sobre nuestro paciente. Será una decisión terapéutica, será una decisión diagnóstica adicional, y con base en esos resultados, entonces vamos a tomar la acción con el paciente. Instaurar el tratamiento, dirigirle hacia una terapia adecuada y, en definitiva, buscar la respuesta del paciente, que siempre esperamos, por supuesto, que sea la mejor, siempre y cuando todos estos dos pasos anteriores hayan sido debidamente estructurados. Muy bien. Eso es lo que yo quería indicarles en esta tarde acerca del uso de la medicina basada en las evidencias en el laboratorio clínico y en la toma de decisiones ulteriores. No sé si tengan, por favor, alguna pregunta.